Hola a todos. En este vídeo quería hablar sobre el tema de las elecciones europeas de este 9 de junio, que son para elegir a los eurodiputados del Parlamento. Y bueno, es un tema candente y muy importante porque por fin se nos permite poner una papeleta dentro de una urna y con ese pequeño acto modificar por completo el rumbo de Europa y todos los grandes problemas y cuestiones que nos atañen a nosotros directamente. Bueno, o al menos todo parece estar muy bien organizado para que parezca que esto es así. Porque claro, hay muchos partidos, unos son mayoritarios, otros son minoritarios, unos, todos hacen promesas. em, Algunos prometen incluso cambiar por completo la situación, cambiar, derrocar el sistema y implantar un sistema nuevo. Em, Así que, efectivamente, todo parece indicar que es muy importante esto que está pasando. Pero bueno, en este vídeo no quiero hablar sobre si es mejor votar o no votar. Allí cada uno que actúe como piense. Pero sí me gustaría hablar sobre las consecuencias que tiene el que nosotros, la población, pongamos esperanza en todos esos partidos políticos, en los políticos en general. A ver, los políticos, todos ellos van a buscar sobre todo nuestra atención. Ellos son buscadores de atención, de votos y de seguimiento. Quieren que estemos pendientes de ellos, que les dediquemos horas y horas a seguir qué es lo que hacen, cómo se enfrentan entre sí, cómo unos se insultan a los otros o cómo se rebaten unos a otros con argumentos normalmente pues bastante dicotómicos y maniqueos. Y bueno, ese es el teatro que tienen un poco montado, tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, eh, las promesas que hacen los políticos son para eso, son para captarnos. Eh, Sin embargo, cuando los políticos están en sus puestos, que en teoría deberían ser puestos de poder real, de poder de decisión real, se encuentran con que existen unos poderes que se llaman poderes fácticos, porque son los que verdaderamente son los que tienen el poder y que esos no los va a votar nadie, ya están ahí. Eh, Son, por ejemplo, pues la banca sería uno fundamental en nuestros tiempos. Sería también, por ejemplo, mm, los grandes, las grandes empresas, las grandes corporaciones tienen muchísimo poder. Son los que al final controlan el comercio a nivel mundial. Em, Otro poder muy importante sería el de las empresas de información y, bueno, todos esos grupos secretos y organizaciones internacionales donde eh, gente a la que nadie vota se reúne para tomar decisiones reales. Algunas de ellas se hacen públicas y otras no, evidentemente. Ahí es donde reside el poder. Los políticos no tienen verdadero poder de decisión. Eh, Pueden cambiar pequeñas cosas quizás, pero no pueden cambiar el rumbo que el rumbo general o no pueden cambiar las cuestiones clave que afecten a los intereses de esos poderes. No pueden hacerlo los políticos.
Por eso es muy importante que exista todo este teatro. Es necesario captar el descontento, captar la ira lógica en muchos sentidos. eh, es por ello necesario dividir a la gente entre derechas, izquierdas, eh, entre dividirlos por cuestiones o temas que solo admiten un sí o un no, una postura totalmente a favor o una postura totalmente en contra, y formando así bandos, bandos completamente enfrentados sobre todo tipo de cuestiones. Generalmente también cuestiones irrelevantes. O sea, es muy importante que estemos enfocados en cuestiones irrelevantes y no en los temas que verdaderamente nos atañen. De modo que tanto el divide et impera como la distracción con tonterías son técnicas que utilizan continuamente todos estos políticos. Eh, vale, la principal consecuencia de poner nuestra esperanza en todo este circo es que nosotros, al esperar algo de los políticos, no esperamos de nuestra propia acción individual. Es decir, al poner nuestra fe en ellos o nuestro voto en ellos, dejamos en sus manos el futuro, cuando en realidad el futuro está en nuestras manos, está en nuestras acciones del día a día. Em, Os hago una pregunta. ¿Qué es más eficaz? ¿Miles de acciones buenas llevadas a cabo por miles de personas de manera independiente, personas que son conscientes de lo que hacen, o, o miles de personas votando a un líder o a un partido? ¿Qué os parece más eficaz en realidad para cambiar las cosas? En fin, em, todo este asunto de las elecciones, de los políticos y demás, procede de la existencia del Estado eh, y del concepto de voluntad general, que fue un concepto que inventó eh, Jean-Jacques Rousseau, el filósofo suizo. em, Antiguamente los monarcas absolutos que tenían mucho poder se amparaban en la voluntad de Dios. O sea, es decir, ellos representaban la voluntad de Dios, el poder de la Iglesia, básicamente. Actualmente, bueno, cuando se inventaron los llamados estados liberales, la voluntad de Dios se transmutó en voluntad general. Se supone que la voluntad general es una especie de acuerdo al que se llega por una especie de mezcla o combinación o media, quizás media matemática, de todas las opiniones de la población, por muy diferentes que sean. Eh, pero lo cierto es que esa voluntad general es una voluntad estatal, eh, es una voluntad que se opone a la voluntad de cada uno de nosotros. Eh, no surge la voluntad general de nosotros, sino que eh, forma parte del Estado o de las instituciones burocráticas, y aquellos que realmente tienen el poder sobre esas instituciones son los que van a definir qué es la voluntad general. Y eso será lo que ocurra. Entonces, todo este asunto de las elecciones europeas o nacionales no es más que una forma de dar legitimidad a, a los intereses que tienen quienes realmente tienen el poder, como si
lo que está ocurriendo fuera algo que surja de los intereses de la propia población gobernada. O sea, es s- sencillamente para esto. Em, lo más triste es que al pensar tanto que estos políticos van a modificar las cosas, porque son expertos en parecer que va a ser así, eh, no pensamos en actuar nosotros mismos por aquello que creemos que es bueno o que es positivo, ya sea de una idea, de una ideología o de otra, de una forma de pensar o de otra, pero lo cierto es que lo delegamos todo en ellos. Y esta es la principal consecuencia. El asunto es doblemente triste, en mi opinión, cuando se trata de unas elecciones europeas. Es decir, ¿realmente debería existir la Unión Europea? Eh, Quienes votamos, yo en mi caso no votaré, pero quienes acuden a votar, em, ¿piensan realmente que la Unión Europea debería de existir? ¿Pensáis que estos organismos internacionales que imponen su poder a los países individuales y que entre todos se encaminan para formar un gobierno mundial, deberían de existir? Bueno, nada, simplemente os quería dejar con estas reflexiones. Votéis o no votéis, nunca perdáis de vista que si no actuamos nosotros por aquello que consideramos que es bueno y justo, nada va a cambiar. De los políticos no va a venir el cambio. Así que, nada, era eso lo que os quería decir. Saludos.